si me voy al estado de Coahuila, pues ahí me aparece el estado de Coahuila y me aparecen los acuíferos que tienen disponibilidad en el estado de Coahuila. ¿De acuerdo? Entonces, me voy al acuífero Allende Piedras Negras, porque es un acuífero que yo he trabajado, que vamos a trabajar aquí en clase, entonces me dice, ok, la descarga, la disponibilidad media anual ahorita es negativa, quiere decir que no hay que no hay agua subterránea disponible para nuevas concesiones, que tiene un déficit hídrico ese acuífero de menos 35 millones de metros cúbicos. Cuando vean la H es de hectómetros, ¿no? Hectómetros es 1 por 10 a la 6, yo utilizo M mayúscula, pero es igual. ¿Sí queda claro? Bueno, la descarga natural comprometida, que ya leerán, es de tanto, la recarga es de tanto, el volumen de extracción de agua subterránea es de tanto, y aquí yo puedo ver el documento técnico en donde se soporta ese número. Entonces, pues como ven es un informe en donde viene la geología, viene la situación administrativa del acuífero, vienen los estudios realizados con anterioridad, vienen mapas de los niveles de agua subterránea, vienen los balances, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene, por ejemplo, la estratigrafía, ¿no? Que si la formación Buda, que si el Cretácico superior, que si la Eagle Fold, Y vienen mapas, y viene al final, pues, el balance. Todo esto se basa en un balance hidrogeológico. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Y con base en eso, pues es que la Conagua dice, pues esta es la disponibilidad de este acuífero. Entonces, pues si ustedes, los invito a que le echen un lente primero a la página, número 1 a la página, y vean, se familiaricen con la terminología, con los documentos, con las disponibilidades que existen. De acuerdo. Bueno, y después, por favor, el primer entregable que ya tenemos por acá, todavía no hemos puesto fecha, es que, aquí lo voy a abrir para que lo vean. El primer entregable es muy sencillo, es que realicen una crítica y un análisis, digamos, propio, fundamentado en un montón de referencias bibliográficas que puedan consultar sobre la norma 011 de la Conagua, relacionado solo con el apartado de disponibilidad media anual de aguas subterráneas. Y número 2, que hagan un resumen y una síntesis de un artículo que publicamos en el 2018 en el Hydrogeology Journal, en donde replanteamos el concepto de sobreexplotación. ¿De acuerdo? Y evidentemente no es, este artículo que les estoy dejando a leer, no es casual, forma parte de este tópico, de la norma, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que relacionen con base en lo que se discute en este artículo y en otros artículos, un poco qué establece la NOM 011 y con base en eso, aunque ahorita tienen muy poco conocimiento, que puedan pues hacer una crítica y tratar de fundamentar si la legislación mexicana tiene la mejor herramienta para determinar esto de la disponibilidad o no. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Bueno, les voy a explicar 5 minutos un poquito más al respecto para no ahondar mucho. A ver, la disponibilidad media anual, digamos, si ustedes leen con detalle y con crítica la NOM 011, van a ver que básicamente esto se basa en un balance hídrico, en un balance de masas. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién nos recuerda qué es un balance de masas en general? Un balance de masas en cualquier sistema. ¿Qué es un balance de masas? ¿Las entradas deben ser iguales a las salidas? Muy bien, que las entradas en un sistema, muy bien Rubén, son iguales a las salidas. En un estado, digamos, estacionario, en un estado en el que el tiempo no juega, ¿no? O bien, que si yo tengo una variación en el almacenamiento de ese sistema, pues las entradas menos las salidas van a ser iguales a la variación en ese almacenamiento. ¿Vamos bien? Entonces, si yo sumo todas las entradas y le resto la suma de todas las salidas, ¿no? Voy a encontrar una variación en el almacenamiento, digamos. A ver, lo puedo empezar a poner muy genérico, solo para
digamos, para darnos cuenta de qué estamos hablando. Entonces, un balance de masas establece, digamos, que la suma de las entradas desde la primera entrada hasta la última, menos la suma de las salidas desde la primera salida hasta la última, es igual a una variación en el almacenamiento que puede ser positiva o que puede ser negativa. ¿De acuerdo? Ok. Esta es la ecuación genérica de un balance de masas. Y es una ecuación muy probada y muy utilizada en ingeniería. Bueno, hablando de un acuífero, digamos, cuando esto lo aplicamos a un acuífero, pues entonces lo que tenemos que analizar es cuál es la suma de las entradas, digamos, cuáles son las entradas de agua en un acuífero y cuáles son las salidas de agua en un acuífero. ¿De acuerdo? Todo esto me estoy adelantando mucho, pero se los estoy explicando para que entendamos un poquito de qué se trata la NOM 011 y para que no empiecen en frío. ¿De acuerdo? Ok, entonces, a ver, ¿qué entradas de agua dirían que tiene un acuífero? La precipitación. La precipitación, ¿pero qué de la precipitación? Llueve y ¿qué? ¿Y ya lo que llueve es lo que entra a un acuífero? No, la infiltración. La infiltración o la recarga más bien, ¿no? Que habíamos dicho que hay una diferencia entre infiltración y recarga, ¿no? Entonces, Sí. la recarga que proviene de la precipitación, le voy a llamar recarga vertical, ¿no? O bueno, o voy a ser más explícito y decir, ok, la recarga que proviene de la precipitación, ok. ¿Qué otra entrada podríamos tener? Que esté conectado con un río. Que esté conectado con un río y que el río aporte, entonces le voy a poner infiltración en general de agua superficial, de un río, de un arroyo, ¿ok? ¿Qué otra entrada de agua podría tener un acuífero? Un flujo subterráneo. Una entrada subterránea de otro acuífero. Muy bien, por ejemplo, le voy a poner entonces aquí entrada subterránea. Ok. Ok, y algunas otras, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Y las salidas? ¿Qué salidas puede tener de agua un acuífero? Una zona de descarga. Una zona de descarga natural, por ejemplo, ¿a dónde? ¿Dónde podría descargar naturalmente un acuífero? Como en un manantial. En un manantial podemos tener entonces salidas a manantiales. La evapotranspiración cuenta como salida de un acuífero. Si el nivel es somero, sí. Si el nivel es profundo, no. Pero lo puedo poner. Evapotranspiración desde un nivel freático somero. También puede ser salida al mar, ¿no? Salidas al mar, por supuesto, si el acuífero es costero. ¿Otro acuífero? Salidas subterráneas a otro acuífero. Falta la más lógica y la más importante. No la más importante. Extracción de pozos. Extracción de pozos, bombeo, ¿no? Bombeo. Sale. Ok, entonces ya van viendo el asunto, ¿no? Entonces yo trato de cuantificar cada uno de estos componentes y la sustituyo en esta ecuación y digo para un intervalo de tiempo, porque todo esto digamos, esta ecuación es lógica para un intervalo de tiempo estimado. Digo, por ejemplo, voy a analizar la variación en el almacenamiento de un acuífero de 2012 a 2020. Quiero saber si en esos 8 años de periodo el acuífero ha ganado un volumen o ha perdido un volumen. ¿De acuerdo? Ok, entonces, bueno, con base más o menos a eso, déjenme minimizo porque esto lo voy a... Bueno, ok. Con base más o menos en eso, es que la Conagua, digamos, establece la NOM 011 y determina, pues, si las
digamos, lo más sencillo sería decir, están de acuerdo, es que si las entradas son mayores a las salidas, pues entonces el acuífero está bien, ¿no? Digamos, o sea, está bien gestionado. Le voy a poner aquí subexplotado. Y si las salidas son mayores a las entradas, pues el acuífero está sobreexplotado, muy entre comillas. ¿Sí? Bueno. ¿Están de acuerdo? ¿Estarían de acuerdo con esa suposición? Supuestamente sí. En teoría sí, ¿no? Bueno. Esto ha generado un montón, digamos, esta simplificación que realmente es la norma 011. La norma 011 modifica ciertas cuestiones de este balance y le mete otros términos, pero básicamente no deja de ser un balance. Y el criterio para aportar una disponibilidad es básicamente este criterio. Si las entradas son mayores a las salidas, entonces tengo disponibilidad. Si las salidas son mayores a las entradas, no tengo disponibilidad. Bueno, ese planteamiento. Déjenme tantito, copio esto, porque esto sí se los voy a ir pasando. Ahora sí. Okay. Ese planteamiento ha sido profundamente criticado. El término, digamos, de sobreexplotación que se utiliza muy comúnmente sobre todo en México, no sé por qué, y en la legislación mexicana, ha sido muy criticado porque los especialistas, pues digamos, establecen que no es tan sencillo como nada más comparar entradas con salidas. Que la situación de la mal llamada sobreexplotación de un acuífero es mucho más complejo que nada más comparar, por ejemplo, la recarga con el bombeo o las entradas con las salidas. ¿Sí queda claro? Y que el planteamiento de la sobre o subexplotación basada en un balance, pues es todavía más limitado porque básicamente un balance tiene muchísimas limitaciones desde el punto de vista hidrogeológico, porque un acuífero no funciona exactamente como cualquier otro sistema, como una cuenca o como un sistema termodinámico, que vienen en donde aplica perfectamente el concepto de entradas menos salidas igual a variación en el almacenamiento, o entradas igual a salidas. Eso pudiese aplicar para un acuífero a muy largo plazo. Si analizamos 30, 40 años, pues tal vez sí, lo que entre de agua, pues es igual a lo que salga. ¿De acuerdo? Pero en un periodo de 4, 5 años, 3 años, donde se hacen los balances, esto no es cierto, porque ustedes pónganse a pensar que estoy sacando a través de un pozo 30 litros por segundo. Eso es un caudal bueno y lógico en México. Hay muchos pozos que dan 30 litros por segundo, ¿sí? Entonces quiere decir que en esa B de bombeo estoy sacando del sistema de un acuífero, a través de un pozo, 30 litros cada segundo. O sea, es una extracción instantánea. ¿Están de acuerdo? Y ese bombeo yo lo puedo multiplicar, o ese caudal de extracción yo lo puedo multiplicar por tal vez 500, 600 u 800 pozos que tenga un acuífero en particular. Unos pozos van a estar dando 20 litros por segundo, otros 30, otros 10, otros 40, otros 60. Entonces, si yo sumo ese caudal, voy a estar sacando en un solo segundo 800 o 1000 o 2000 o 5000 litros. Es una extracción instantánea. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien? Mientras que en esa misma ecuación que acabamos de ver, le estoy restando la recarga. Pero ¿cómo se da la recarga en la realidad? ¿Se da de manera instantánea una recarga? Pues no se da de manera instantánea una recarga. Llueve y después de un evento importante de precipitación, esas gotas de agua tienen que pasar por el suelo. ¿Estamos de acuerdo? El suelo y la vegetación agarra parte de esa agua para satisfacer las necesidades propias de la vegetación, de las raíces y del suelo. Posiblemente el suelo se sature. ¿Estamos de acuerdo? Si viene un evento fuerte de precipitación, esos 40 o 50 centímetros de suelo se van a saturar muy rápidamente y entonces el suelo va a perder capacidad de infiltración y va a empezar a escurrir. ¿Sí lo ven? Solo cuando el suelo va teniendo capacidad
de amortiguar esa cantidad de suelo, va permitiendo la infiltración a las capas inferiores. Pero si el acuífero está a 150 metros de profundidad, imagínense la cantidad de horizontes, estratos, formaciones, rocas, que tienen que pasar una gotita de agua para cruzar 150 metros de profundidad y tocar el nivel freático y empezar a alimentar ese acuífero. Ese proceso que acabo de describir, híjole, pues no lo sé, tal vez en el mejor de los casos va a durar 15 años, o 20 años, o 40 años. Pues es posible tal vez que si el suelo es muy permeable y las rocas son kársticas, karstificadas, calizas karstificadas, y el nivel freático lo tengo a 4 metros de profundidad, pues sí, un evento de precipitación en 2-3 días va a llegar al acuífero. ¿Estamos de acuerdo? Pero en otros casos, donde el nivel está a 150 metros de profundidad y el subsuelo está formado por arcillas, por depósitos lacustres, por sedimentos de granulometría fina, pues ese proceso de recarga va a tardar a lo mejor 50 años. ¿Ok? ¿Cómo carambas estoy poniendo en una misma ecuación un proceso que tarda decenas de años y le estoy restando una salida que se está dando de manera totalmente instantánea en segundos a través de un pozo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Ahí hay un error conceptual muy grande. Claro, puedo transformar unidades, o sea, muy alegremente transformo unidades, pero eso implica que si estoy transformando las unidades de un volumen que se está dando en años, de una extracción de un volumen que se está dando en años, contra una extracción de un volumen que se está dando en segundos, todo lo estoy linealizando. Y segurísimo el proceso de recarga no es lineal con respecto a 30 años de análisis. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ven la limitante tan grande? Entonces, esto pues ha sido muy criticado en la literatura porque, número uno, los balances no, de esa forma que está planteada la norma, como entradas menos salidas, pues no sirven muy bien, no para hidrogeología, porque un acuífero es diferente a una cuenca, diferente a un sistema termodinámico. Número uno. Y número dos, tampoco es tan sencillo decir, si las entradas son mayores a las salidas, el acuífero está sobreexplotado, y si las salidas son mayores a las entradas, el acuífero está sobreexplotado. ¿A qué le llamamos sobreexplotación? ¿En qué intervalo de tiempo estás analizando que las entradas son mayores a las salidas o que las salidas son mayores a las entradas? Más bien lo que realmente estará pasando, no se pregunto, es que un acuífero está sujeto a cambios de almacenamiento, porque un acuífero está sujeto a periodos húmedos de mucha lluvia y después a periodos secos de ausencia de lluvia. Entonces el almacenamiento naturalmente va a ir cambiando y va a ir variando. Pero no es que inmediatamente clasifique un acuífero como sobreexplotado porque en 2 años estoy viendo que la recarga es menor al bombeo o porque tengo unos niveles de los pozos que van para abajo. ¿Sí quedó claro? ¿Más o menos? Bueno, con este antecedente, quiero por favor que busquen en la literatura lo que se ha platicado, lo que se ha analizado, lo que se ha discutido sobre los balances de aguas subterráneas. Que analicen la norma una vez que hayan leído 4, 5, 6 artículos buenos sobre balance, incluidos el que les acabo de decir, y que con eso construyan una crítica, planteen una crítica y digan, de acuerdo a lo que se dice en la literatura y de acuerdo a lo que establece la norma, que básicamente se basa en un balance, pues yo opino esto. Creo que está bien, creo que está mal, creo que falta esto, creo que sobra esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Okay. Les voy a dar un tip. Si ustedes buscan las palabras clave en Google Scholar, bueno, ya saben que tienen que buscar información no en Google, ¿verdad? Sino en buscadores científicos como Google Scholar. Si ustedes buscan Google Scholar, Science Direct, Springer Link, PubMed, todo lo que espero que ya conozcan, Google Scholar, si se meten a Google Scholar, y googlean las palabras, entre comillas, para que sea exacto, Groundwater Budget Myth, el mito de los balances en aguas subterráneas, van a encontrar un montonal de artículos, que hablan sobre esto que acabamos de platicar. Por ejemplo, me sale inmediatamente un artículo del 2009, o sea, más o menos reciente, que dice
una revisión crítica del mito del balance de agua subterránea, safe yield, que quiere decir algo así como caudal seguro, y sustentabilidad. ¿Qué es eso de caudal seguro? Pues lo que acabo de describir, que muchos acuíferos durante muchos años se han gestionado bajo el concepto del safe yield, del caudal seguro. ¿Y eso qué significa? Que en teoría, si extraigo menos agua de la que se recarga, no le va a pasar nada al acuífero y va a estar bien gestionado. ¿Sí quedó eso claro? O sea, la teoría me dice que, pues si saco menos de lo que se recarga, es decir, si las entradas siempre son superiores a la salida, no le va a pasar nada al acuífero. Eso es un mito. Actualmente se sabe que así no se gestionan los acuíferos. Que la situación es mucho más complicada que solo comparar bombeo con recarga. Y eso se llama safe yield. Entonces hay montonales de artículos que critican, pues básicamente lo que establece la NOM 011, que es el elemento o la herramienta con lo que actualmente se están gestionando los acuíferos en México. Porque la NOM 011 dice, si las entradas son mayores a las salidas, entonces tengo agua disponible y entonces puedo concesionar más volumen a los nuevos usuarios. ¿Sí quedó claro el concepto de la NOM 011? Las salidas son mayores a las entradas, entonces tengo disponibilidad negativa, como el ejemplo que vimos de Allende Piedras Negras, y ya no puedo dar nuevas concesiones. No, pues nada más falso que ese modelo de gestión, pero no quiero decírselos yo, quiero que lo analicen en la literatura, porque está perfectamente bien documentado, que así ya no se gestionan los acuíferos, que esa es una manera muy setentera de gestionar los acuíferos, pero hoy en día hay otros elementos que nos dicen que no va por ahí la adecuada gestión de los acuíferos. Entonces, si ustedes checan en la literatura, pues hay un montón de artículos que hablan del Water Budget Myth, ¿de acuerdo? De la crítica de la sobreexplotación, etcétera, etcétera. Bueno, ok. ¿Cómo dijo? ¿Era safe queue o qué? ¿Cómo? Safe yield, aquí viene, mira. En el primer artículo. Safe queue, ok. Sí. De hecho, si quieren, les puedo dejar esta ficha bibliográfica para que no se pierdan. Y de ahí lo... Ok. Además es un artículo muy bueno. Está avanzado, hay muchas cosas que no van a entender, evidentemente están empezando, pero pues lo que quiero es que le metan mucho de su lado y puedan hacer un análisis crítico de esto con base en lo que hay de la literatura. Para que no se pierdan, lo que yo les recomiendo es, número uno, que primero chequen la página de la Conagua y vean cómo están planteados los documentos de disponibilidad. ¿Sí? Lo que acabamos de ver hace ratito. Que abran 4 o 5 documentos de disponibilidad y digan, pues esto está planteado de esta manera, ¿de acuerdo? Ok, después, que lean la NOM 011 en la parte subterránea. Y después de que hayan revisado los documentos, algunos documentos de disponibilidad y hayan leído la NOM 011, entonces revisen lo que se dice en la literatura. Con base en estas palabras clave, Water Budget Myth, con base en la palabra de sobreexplotación, con base en el artículo que les acabo de copiar, con base en el artículo que está en el entregable, ¿de acuerdo? Y con base en eso, construyan una crítica y una opinión al respecto, ¿de acuerdo? ¿Queda claro lo que tienen que hacer en el primer entregable? Sí. Bueno, usualmente para fomentar el trabajo en equipo, dejo los trabajos por parejas, ¿ok? Entonces búsquense a su pareja, para que lo trabajen en conjunto. Y trabajar en conjunto quiere decir, de verdad, trabajar en conjunto. O sea, ok, yo Juanito, leo por mi parte. Después, yo, Lorenita, leo por mi parte. Después nos reunimos, hacemos una llamada, hacemos un Zoom y externamos puntos de vista. Después, entre los dos construimos un documento y lo entregamos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, muy importante que como voy a hacer las calificaciones a través de Google Classroom, aunque la pareja esté formada obviamente por 2 personas, ambos tienen que subir el documento para que yo tenga registro de que cada uno de ustedes tiene los entregables en Google Classroom y yo pueda calificar a todos. Aunque evidentemente el documento va a ser exactamente el mismo para los 2 integrantes del equipo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, todavía no pongo fecha, pero pues no sé, yo creo que usualmente los entregables que dejo son de 1 semana. Pero bueno, tal vez estamos arrancando, tal vez 1 semana y media o 2 semanas. No lo sé. Déjenme pienso el entregable, pero ya vayan trabajando al respecto. Bueno, ok. ¿Alguna duda de lo que platicamos? Stephanie. Bueno, yo profe, no sé si tengo que ver.
Entonces, ¿eso quiere decir que México no es el único país donde se aplica eso? Está Donde se también aplica, estudiado. donde se eh, aplica este concepto de balance. Entradas, ajá. No, 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 no. No es el único. A ver, de hecho, no me malentiendan o no me malinterpretan. No quiero decir forzosamente que los balances no sirvan para una fregada. Tienen cierta utilidad y seguimos haciendo balances. Yo mismo sigo haciendo balances. Es decir, es un elemento común, popular, y sobre todo, si ustedes no se dedican al ámbito científico, que lo más lógico es que no se dediquen al ámbito científico, sino que tengan un ejercicio profesional, que después de esto se vayan a trabajar en una consultoría o a la Conagua o a una empresa que le trabaja a la Conagua, lo primero que les van a pedir es hacer este tipo de balances. Entonces, tienen que saber hacerlo. Y sí nos otorgan cierto nivel de información, pero tienen limitaciones que es necesario saber. Entonces, contestando tu pregunta, Aaron, no es grave hacer balances. Lo que sí me parece un poco más grave es que el modelo de gestión del agua subterránea en México se base enteramente en el planteamiento de un balance. ¿Sí queda claro? O sea, puedes hacer un balance, haz un balance. Pero después compara esa disponibilidad con 4, 5, 10, 15 metodologías, con sensores remotos, con datos de campo, con índices de estrés, con otro tipo de indicadores. Y pon todo en la balanza y di, pues este acuífero está funcionando de esta manera. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Lo criticable es que solo con una sola metodología, que es un balance, y que además ya vimos que el balance tiene serias limitaciones, estés basando enteramente todo tu modelo de gestión de los acuíferos. Eso sí no pasa en todos los lugares del mundo. En casi todos los lugares del mundo se siguen haciendo balances, pero en muy pocos lugares del mundo todo el modelo de gestión se sigue basando en un balance. ¿Sí quedó clara la diferencia? Sí, profe. Ok, eso es lo que sí no pasa en muchas partes del mundo. No pasa en Europa, no pasa en Estados Unidos, no pasa en Argentina. No basan su gestión en un balance. Hazlo, ok, y compara otras metodologías. Y después toma decisiones. Pero no bases toda tu gestión de aprobar o no aprobar nuevas concesiones en función de lo que te está dando un balance, que número uno tiene planteamientos como lo que acabamos de ver erróneos, y dos, además, tiene muy poquitos datos, porque si hay una lamentable característica de los acuíferos en México es que no hay datos disponibles. La Conagua no abre los datos, ¿ok? No los abre, no están sistematizados. Yo por ejemplo, les comento, pues trabajé en la Universidad de Texas en Austin, en el Servicio Geológico Tejano, durante año y medio como profesor o investigador visitante en mi año sabático, y ahí, pues, ¿qué les puedo decir? Ahí primero te metes a la página de internet del Texas Water Development Board y todos los pozos de Texas están monitoreados automáticamente. Quiere decir que ahorita nos podemos meter y ver la profundidad del nivel freático de un pozo de hoy en la mañana. Y puedo ver el registro de esos niveles desde hace 20 años o 30 años. ¿Sí queda claro? Todo, para que se den una idea, todos los pozos que se perforan en Texas se van a una nucleoteca que maneja la universidad o el servicio geológico donde yo estuve. Entonces tú te vas a una nucleoteca y esa nucleoteca tiene más de 5 millones de núcleos. Todos los pozos que se perforan, una parte de esos núcleos, de esa recuperación, ustedes saben lo que es un núcleo, ¿verdad? Ok, se hace una perforación NQ, se recupera un núcleo y ese núcleo se manda a una nucleoteca. Quiere decir que si yo quiero revisar la geología del subsuelo del pozo 1425 en Laredo, me voy a la nucleoteca, posibilidad de ver el núcleo, ver lo que se perforó. Y decir, se perforó una caliza, ya entiendo, quiero ver la caliza. Y puedo tomar una muestra de ese núcleo y analizarla en el laboratorio, hacerle una lámina delgada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todos los datos están disponibles. Entonces, es muy fácil trabajar. Aquí estás armando un rompecabezas con 2 datos ahí disponibles, porque los datos están en la oficina del gerente de aguas subterráneas y no lo abren. No sabes la geología, no sabes los niveles, no sabes los caudales de extracción, no sabes qué perforó el pozo, no sabes dónde está la tubería ranurada, no sabes cómo han variado los caudales, no sabes la calidad del agua, porque nada está abierto. ¿Sí queda claro? Entonces, si a lo que acabo de decirles
del deficiente modelo de gestión, le sumas que el acuífero no tiene datos disponibles, pues entonces está sacando, pues básicamente chapuza, ¿no? ¿Ok? Bueno, sale. De acuerdo. ¿Algún otro comentario? Stephanie. Sí, maestro, si la metodología que plantea la Conagua está mal hecha y por lo tanto tiene tantas críticas, me imagino que entonces tiene como, no sé, planteamiento de soluciones sobre cómo debería de hacerse entonces toda esta medición. ¿Podría preguntar cuál es? ¿O la vamos a leer? ¿O algo No, así? la idea es que la lean y que, mira, no hay una respuesta única. Yo no te puedo decir, la manera de solucionar esto es esto. No, porque cada acuífero es diferente, cada país es distinto y cada entorno hidrogeológico es diferente. No es lo mismo gestionar un acuífero formado por karst, donde los niveles son muy someros y el medio es muy permeable, como por ejemplo todo lo que pasa en el este de Europa. Todo el este de Europa está formado por karst. Toda la antigua Yugoslavia, gran parte de lo que era la URSS, de Rusia, todo está formado por un karst. Es un sistema acuífero kárstico gigantesco. No, pues, ¿cómo gestionas un karst? Pues diferente a cómo debes gestionar un acuífero volcánico en la cuenca de México. Son diferentes entornos, son diferentes regímenes de lluvia, diferentes tasas de recarga, diferentes números de pozos, diferentes niveles de extracción. ¿Sí me explico? Entonces, lo que funciona para el modelo de gestión de Europa no necesariamente tiene que funcionar para un modelo óptimo de gestión en la cuenca de México. Entonces, no hay una sola manera de gestionar o resolver los problemas hidrogeológicos. ¿De acuerdo? Depende de cada país, de cada tipo de acuífero, de la disponibilidad de información, del entorno legal, etcétera, etcétera. Lo que sí te puedo decir es que lo que más funciona en general es comparar muchas metodologías de análisis para llegar a una decisión. Eso es lo que mejor se puede hacer en general en ingeniería. Tú nunca bases una decisión técnica en una sola metodología. Ese es mi primer consejo que les puedo decir. Si tú estás tomando la decisión de si el acuífero está sobreexplotado o no, o si tienes que aprobar nuevas concesiones o no, y lo estás haciendo solo con una metodología, definitivamente la decisión que estás tomando está mal. ¿De acuerdo? O si el ingeniero civil tiene que tomar, por ejemplo, las decisiones que se han tomado estos días, donde si se desfoga la presa o no se desfoga la presa, porque el nivel del río Tula está subiendo y subiendo y subiendo, entonces tengan que desfogar la presa, pues no se puede tomar esa decisión con base en una metodología técnica. Se tiene que comparar con 4, 5, 7 metodologías. ¿Sí queda claro? Y de acuerdo a la información que me dé cada metodología, todo lo pongo en la mesa de discusión y tomo la mejor decisión. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que ustedes vean qué se hace en otros países, vean qué se hace por aquí, que vean qué se hace por allá. Por ejemplo, hay otros países que han optado, que a mí me gusta mucho, por utilizar índices de estrés. O sea, no me voy a casar en un balance, no me voy a casar en entradas menos salidas. Mejor voy a determinar con base en ciertos indicadores si un acuífero está estresado o no está estresado, hídricamente. Entonces vamos a diseñar indicadores que, valga la redundancia, me indiquen si el acuífero está estresado o no está estresado, o en qué parte está estresado, o en qué intervalo de tiempo ha sido estresado. Vamos a, por ejemplo, imagínate, vamos a generar un mapa de estrés de un acuífero. Eso tal vez puede ser más representativo, ¿no? ¿Cómo se generan los mapas de estrés? Bueno, pues hay muchas metodologías. ¿De acuerdo? Pero bueno, iremos contemplando varias cosas aquí, pero es ir poco a poco. ¿Sí te contesté más o menos, Stephanie? Sí, maestro, gracias. Sí. Profe, yo quería preguntarle qué significa que un acuífero sea nombrado como sobreexplotado. ¿Significa que se protege o sea, podría ser algo bueno? O aunque esté mal hecho, o sea, No, todo está mal. generalmente el concepto que se maneja ahora, sobre todo, a ver, en México, si tú escuchas un acuífero sobreexplotado, tú escuchas el concepto sobreexplotación en México, quiere decir que el acuífero está muy explotado. Que generalmente, muy entre comillas lo pongo porque es parte de la discusión que tienen que hacer, el bombeo está superando mucho la recarga y entonces hay problemas relacionados con ese acuífero. Hay mala calidad del agua, hay hundimiento, hay decrecimiento de los niveles, etcétera, etcétera. ¿Ok? En la realidad, el concepto de sobreexplotación es algo muy complicado de definir. Y es parte de lo que quiero que analicen.
Y no necesariamente, a lo que voy con el comentario, es que un acuífero, digamos, si ves mala calidad del agua, pues es que el acuífero está explotado mucho, pues no. Si ves decrecimiento en los niveles, es que el acuífero está muy sobreexplotado, tampoco, ¿no? Si ves hundimiento del terreno, es que el acuífero está muy explotado, no, pues tampoco va por ahí. ¿Sí queda claro? Depende de cada situación, pero bueno, en general, partan de esa premisa de que en México se considera que los acuíferos están, digamos, sobreexplotados cuando está superando en varios órdenes de magnitud las extracciones con respecto a la recarga. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Muy bien. Bien, bien, bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, perfecto. Sale, ok. Entonces, pues vamos a cambiar de... Vamos a empezar tema nuevo. Por ahí, por favor, checan toda esa información que les acabo de platicar. Y si tienen dudas, ahí lo vamos platicando. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el tema número 2. Estoy abriendo aquí la presentación. Estoy cerrando ventanitas, espérenme. Bueno, sale bien. Bueno, vamos a comenzar con el tema número 2. Que se llama propiedades de los sistemas hidrogeológicos. ¿Ok? Bueno, aquí ya empezaremos, digamos, a platicar un poco más adelante en términos un poco más numéricos. Bueno, lo que vamos a ver aquí son cuatro aspectos principales. La distribución del agua en el subsuelo, que esto es algo muy importante. Un concepto que llamamos hidroestratigrafía y unidades hidrogeológicas. Ustedes ya están acostumbrados a hablar en términos de, ¿no? De que si de litoestratigrafía, ¿no? Cronoestratigrafía, tectono, bio, etcétera. Pues ahora vamos a agregar otra más, que es la hidroestratigrafía y unidades hidrogeológicas. Tipos de acuíferos, cómo clasificamos a los acuíferos, básicamente en función de su comportamiento hidráulico. Y pues todo esto nos va a servir como antecedente ya para entrarle a las propiedades de los sistemas hidrogeológicos. Bueno, ok. La distribución del agua en el subsuelo, creo que vale la pena que haga un diagrama. Bueno, ok. La distribución del agua en el subsuelo se basa en lo siguiente. Se basa, digamos, en entender que no a cualquier profundidad voy a encontrar agua subterránea. ¿Sí queda claro? Entonces, supongamos que tenemos aquí la superficie del terreno. Ok. Tengo aquí precipitación. Tengo aquí precipitación. Okay. Esta precipitación puede tomar varios caminos. Puede escurrir superficialmente, formando pues algo que en hidrología se conoce justamente como el escurrimiento superficial, ¿no? Entonces, digamos, es el escurrimiento. Puede, si tenemos aquí vegetación,
esta lluvia puede llegar a la vegetación utiliza parte de esta agua y la regresa a la atmósfera en forma de evapotranspiración. ¿De acuerdo? O puede infiltrarse. Entonces, digamos, la precipitación puede tomar un primer camino que es el escurrimiento superficial, un segundo camino que es la evapotranspiración y un tercer camino que es la infiltración. ¿Ok? Estos se denominan componentes hidrometeorológicos. Componentes hidrometeorológicos. Precipitación, escurrimiento, evapotranspiración e infiltración. Bueno, ok. Bien. Cuando entramos a la infiltración, pues que es el elemento que nos interesa, evidentemente, lo que tenemos es que si nosotros hacemos un pequeño zoom de lo que vemos en el subsuelo aquí, es que vamos a ver diferentes materiales geológicos, clastos, granos, minerales, mineraloides, ¿de acuerdo? ¿Saturados con qué fluido? O sea, desde antes. Estos huecos se denominan poros, ¿verdad? Eso ya lo conocen, eso ya lo saben, ¿no? Entonces, esos huecos se denominan poros. Okay. Y estos poros, que están formados por ese hueco que forma un clasto con otro clasto, un clasto con un grano, con un mineral, con un mineraloide, o una fracturita, o un canal de disolución, o una dislocación, o una falla, forman huecos en la roca. Y esos huecos en la roca se denominan poros. Ok, estos poros, en los primeros metros del subsuelo, ¿con qué están saturados? ¿Qué fluido hay en esos poros? Agua. ¿Aire? Pues agua no, hay aire. Hay aire, básicamente va a haber aire. Y va a haber agua alrededor de algunos clastos, que además se va a generar, se llama agua pelicular, porque forma una película alrededor de los granos. Pero casi todo el volumen de poro, fíjense lo que acabo de decir, el volumen de poro, casi todo el volumen de poro, va a estar saturado, va a estar relleno con aire. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno. Conforme voy profundizando en el subsuelo, esta infiltración va profundizando en el subsuelo. Y va a llegar un momento, no lo sé, de a qué profundidad, en que si vuelvo a hacer un zoom, me voy a topar ahora con que ese volumen de poro, todo ese volumen de poro, ya va a estar saturado con agua. Es decir, el aire fue siendo reemplazado por agua conforme aumentamos a profundidad. Y ya todo este volumen de poro ya está al 100% o casi al 100% saturado con agua. ¿Sí? Quiere decir que aquí tengo una baja saturación de agua, SW, y aquí tengo una alta saturación de agua, SW. ¿De acuerdo? La movilidad de un fluido, la movilidad de un fluido
está en función de su saturación. Es decir, la movilidad de un fluido es función de su saturación, por ejemplo, de agua. Quiere decir que aquí prácticamente no tengo desplazamiento del agua. ¿Sí queda claro? El agua no se desplaza porque está saturado a una tasa muy, muy baja. ¿Y la saturación cómo la podemos definir? Pues simplemente la fracción del fluido que está ocupando el volumen de poro. ¿Sí queda claro? Entonces, aquí tal vez tendré un 5% del agua estando ocupada en el volumen de poro total. Pero aquí ya voy a tener casi un 100%. A medida que aumento la saturación, ese fluido va teniendo una capacidad de desplazarse en el medio poroso. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya voy a tener movilidad del agua. Bueno. Fíjense que en este punto, cuando ya tengo una condición de saturación al 100%, se va a formar un plano que me indica el nivel de saturación. Y ese plano, que tiene este simbolito que acabo de dibujar aquí, se denomina nivel freático o superficie freática. ¿De acuerdo? Entonces, este plano se llama nivel o superficie vista en 3 dimensiones freático. ¿Qué es el nivel freático? El nivel que me indica la saturación del agua. Arriba del nivel freático no tengo una saturación total. Abajo del nivel freático sí tengo una saturación pues prácticamente completa. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. Bueno. ¿De acuerdo? Entonces, propiamente el acuífero, pues es esta zona. Propiamente, cuando hablamos de un acuífero, pues hablamos de que el acuífero es esta zona. Ahora, por debajo del acuífero, voy a tener una roca muy poco permeable, que va a permitir el almacenamiento del agua. Entonces, aquí voy a tener una roca impermeable, cristalina, que se denomina basamento. Basamento hidrogeológico. Una roca poco permeable. ¿Sí queda claro? Ok, entonces, aquí formalmente, ok, tengo una zona en el subsuelo donde no tengo una saturación completa. Tengo una zona en el subsuelo donde tengo una saturación completa. ¿De acuerdo? Y además, fíjense bien, justo por arriba del nivel freático, voy a tener cierta componente de agua que va a empezar a fluir en contra de la gravedad. Una pequeña franja que va a empezar a fluir en contra de la dirección de la gravedad. ¿Qué creen que esté controlando este movimiento en contra de la gravedad? Diferencias de presión. Sí, diferencias de presión, que se llaman como en física. Gradientes hidrostática. Fuerzas de capilaridad. Fuerzas de capilaridad. Entonces, va a haber una zona en la que el agua se va a mover en contra de la dirección de la gravedad, controlada por fuerzas capilares. Controlada por fuerzas capilares. ¿De acuerdo? ¿Qué va a controlar esas fuerzas capilares? A ver, ustedes hicieron el experimento seguramente en física o en sus laboratorios incluso hasta de prepa, yo creo, donde ponían un pequeño recipiente con mercurio, ¿no? Y entonces colocaban un tubo capilar, ¿cierto?
Y entonces colocaban dos tubos capilares, un tubo con un diámetro grande y un tubo con un diámetro pequeño. ¿Dónde tenían mayor ascenso capilar? ¿En el tubo de menor diámetro o en el tubo de mayor diámetro sube más el fluido? En el de menor diámetro. En el de menor diámetro. Y después hasta se formaba una muesca, ¿se acuerdan? Se formaba una muesca y entonces eran capaces de analizar una muesca en función de la tensión interfacial de los fluidos, del contacto, digamos, entre el fluido mercurio y el fluido aire, y ese ángulo significaba cosas. Bueno, ok. Entonces, ¿aquí qué va a controlar este ascenso capilar entonces? ¿Qué va a controlar que a veces este ascenso capilar sea de milímetros o que este ascenso capilar pueda ser incluso de varios metros? ¿El nivel de porosidad? Sí y no. Sí está evidentemente relacionado con la porosidad, pero en concreto, ¿qué es lo que va a controlar que este ascenso sea de 5 milímetros? ¿O qué es lo que va a controlar que este ascenso sea de 5 o 6 metros? ¿El tipo de basamento que haya en esa zona? No, el basamento está hasta acá, compañero. El basamento está hasta acá. No tiene nada que ver el basamento. Nada. Sería como el canal de drenaje. ¿El canal de drenaje? ¿Cómo el canal de drenaje? Bueno, no sé cómo es el concepto, pero sería un factor sería el volumen de agua y otro factor yo considero que es como, no sé, las rocas en las que está, que el canal sea amplio o angosto. No, pero no hay ningún canal. A ver, no hay ningún canal. El agua está almacenada en los poros, en los huecos, en los huequitos de un clasto con un clasto, de un mineral con otro mineral, de un grano con un mineraloide. Ahí está el agua, no hay canal, no hay ningún canal. El agua subterránea no es un río subterráneo. El agua subterránea está almacenada en los huequitos que se forma de un clasto con otro clasto. ¿Sí quedó claro? De un mineral con un mineraloide. A ver, piensen como ingenieros geólogos. ¿Qué es lo que está controlando este ascenso? A ver, ¿será el mismo ascenso que se dará en un entorno geológico formado por un poro en arcillas que por un poro en conglomerados? No, Entonces, ¿dónde tendremos un ascenso capilar mayor? ¿En una zona formada por arcillas o en una zona formada por conglomerados? yo supongo que no por arcillas porque es menor el poro, el tamaño del poro. De acuerdo, eso es. Entonces, la respuesta correcta es, ¿qué es lo que está controlando el ascenso capilar? El tamaño de poro, el tamaño de grano y el tamaño de poro. ¿Sí lo ven? En medios de granulometría fina, el ascenso capilar es mayor. En medios de granulometría gruesa, el ascenso capilar es muy pequeño o prácticamente despreciable. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que les acabo de decir en su experimento de física. ¿Dónde tenían un mayor ascenso capilar? Pues en el tubo de diámetro pequeño. Ahora, ¿cuál es el diámetro? Pues el tamaño de poro. ¿Y qué condiciona el tamaño de poro? La granulometría del medio. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Seguros? ¿No hay duda? Ok, voy a borrar tantito esto para que me dé chance de copiar. Ok, entonces... Ok. A esta zona, a esta primera zona del subsuelo, formada desde la superficie hasta el nivel freático, le denominamos zona no saturada. Zona no saturada. ¿Ok? Es una zona, es una zona en el subsuelo donde el poro tiene básicamente aire y tiene un poquito de agua a una saturación muy baja. También lo van a ver en la literatura como zona badosa. Zona badosa.
Zona babosa. ¿Sí quedó claro? Ok. Después, vamos a tener una zona dentro de la zona no saturada. Que se denomina, como ya lo dijimos, franja capilar. Franja capilar. ¿Ok? Y vamos a tener una tercera zona, que es la que más nos interesa para nuestros fines, pues que propiamente es el acuífero. Que propiamente es el acuífero, lo que vamos a estar estudiando en esta clase. El acuífero. El acuífero, ¿de dónde a dónde va? Es decir, el agua subterránea, ¿dónde se localiza? En el acuífero. ¿Sí queda claro? ¿A partir de dónde, de qué estamos hablando de agua subterránea? Pues del agua subterránea la estamos hablando a partir del nivel de saturación. A partir de un punto en el subsuelo donde el 100% o casi el 100% de los poros van a estar saturados con agua. Y esa cima, la cima de ese nivel, se denomina nivel freático. Y ese nivel freático nos indica que ahí empieza el acuífero y acaba el acuífero en el basamento hidrogeológico. Y es formalmente lo que vamos a estar estudiando. Y es cada vez que escuchen, ya nos refiramos que el agua subterránea, pues nos estamos refiriendo al agua contenida en el acuífero. ¿Qué diferencias hay con la zona badosa? Pues muchas. Aquí la zona badosa tiene un movimiento vertical muy lento y en donde pasa, pues no podemos extraer agua. O sea, no podemos extraer agua de la zona badosa, ¿sí? Aquí el movimiento es horizontal. Entonces, el movimiento del agua es horizontal. Es mucho más importante, mucho más rápida la tasa en el acuífero. Y aquí sí podemos extraer agua, porque la saturación es muy alta. Si yo aquí perforo un pozo y llego al acuífero y aquí coloco una bomba, puedo empezar a extraer agua. Ok, ¿quedó claro? Ok, entonces, déjenme copio esto. Porque esto sí se los voy a hacer llegar. Bueno, en su momento, cuando tengamos varias clases. Ok, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que llamamos distribución del agua en el subsuelo. Entonces, un aspecto que nos interesa, un parámetro que nos interesa mucho estudiar en hidrogeología es la magnitud que existe desde la superficie terrestre hasta el nivel freático. ¿Ok? Y ese parámetro, pues lo vamos a llamar muy sencillo, profundidad del nivel freático. ¿Ok? Profundidad del nivel freático. ¿Sí? Es un parámetro pues, muy importante en hidrogeología, saber a qué profundidad está el nivel freático. ¿Sí queda claro? Ok. ¿Cómo medimos la profundidad del nivel freático? ¿Cómo sabemos si esta profundidad del nivel freático está a 5 metros, o está a 100 metros, o está a 200 metros? Nada más primero antes les doy un ejemplo. La profundidad del nivel freático en la UNAM, en Ciudad Universitaria, pues debe andar del orden ahorita de unos 70 o 75 metros. ¿Sí? Quiere decir que si yo me coloco en el tren que tenemos ahí a la entrada en la Facultad de Ingeniería, ¿se acuerdan? En las vías del tren. Y yo perforo un pozo, más o menos voy a encontrar el nivel freático del acuífero en Ciudad Universitaria a unos 70 o 75 metros de profundidad. O sea, voy a cruzar una zona no saturada de más o menos 70 o 75 metros. Y a partir de esa profundidad encontraré el nivel freático y ya propiamente estaré perforando en el interior del acuífero. ¿Ok? Si me voy a San Miguel de Allende, ¿no? En Querétaro, pues entonces la profundidad del nivel freático ahí es mucho mayor, es como de 150, 160, 180 metros. Tengo que perforar
150, 160, 180 metros para encontrar el nivel freático. ¿De acuerdo? Ok. Pero si me voy a Veracruz, pues el nivel freático en Veracruz va a estar a 4 metros de profundidad, sobre todo pegado a la zona costera. ¿Ok? Si me voy a Cancún, voy a encontrar el nivel pegado a la zona costera a 3 metros. Si me voy adentrando en el continente, ese nivel se va profundizando y va a estar a 15, 20 metros cuando muy profundo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, esta profundidad del nivel freático es esencial en hidrogeología porque nos dice un montón de cosas. Ok. ¿Cómo creen que podemos saber la profundidad de este nivel freático? Con prospección. Con prospección, ¿qué tipo de prospección? Eléctrica. O sea, geofísica, dices. Ah, sí. La respuesta es no. Nunca con prospección geofísica voy a poder determinar de manera muy exacta el nivel freático. Sí voy a tener un indicio, porque voy a ver un cambio de resistividades, evidentemente, pero nunca con geofísica voy a poder decir el nivel freático está a 75.48 metros de la... No. Pues sabes que está entre 70 y 100. ¿Ok? ¿Perforaciones? ¿Perdón? ¿Con perforaciones? Con perforaciones, con perforación, con exploración directa, con perforación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues que aquí voy a perforar un pozo y voy a encontrar el nivel. Si ese pozo ya está perforado, que es usualmente lo que pasa, ¿cómo encuentro el nivel? Pues utilizamos un aparatito muy sencillo en hidrogeología que se llama sonda eléctrica. Sonda eléctrica. ¿Ok? Y esta sonda eléctrica es un carrete que tiene un cable, ¿de acuerdo? Y ese cable tiene un electrodo en la punta. Ese electrodo va conectado a un multímetro. Y el cable está graduado. Entonces, aquí tengo el pozo, introduzco la sonda con el electrodo en la punta, en el interior del pozo, la sonda la voy bajando, la voy bajando, la voy bajando. Cuando la sonda toca el nivel freático, toco agua, entonces cierro un circuito eléctrico, ¿cierto? Y entonces el multímetro que tengo pegado a la sonda se mueve o se genera un sonido. Pues ya llegué al nivel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nada más marco el nivel. Si la sonda está graduada, pues veo la graduación y digo, pues estoy a 85 metros. En 85 metros toqué el nivel. ¿Sí? Y es algo muy común que hacemos en hidrogeología. Cuando hacemos algo que se denomina censo de pozos, que es visitar los pozos que están en una zona, pues lo que tengo que hacer es ir pozo por pozo con mi sonda e ir midiendo el nivel. Para darme una idea a qué profundidad está ese nivel freático. Y después, por ejemplo, monitorear cómo ha variado el nivel freático con respecto al tiempo. Y ver, por ejemplo, si ese acuífero sí está en explotación o no está en explotación, porque los niveles van muy para abajo, porque el nivel freático va para abajo. O si hemos tenido un periodo de recargas y el nivel va para arriba, etc. ¿De acuerdo? Entonces, estas ondas eléctricas, para que las conozcan al menos en fotografía, en la facultad tenemos varios equipos. Le doy Solinst. Son estas. ¿La vieron? Y esta es una sonda muy sofisticada. Después tenemos sondas mucho más chafitas, ¿no? Entonces, esta es una sonda, que aquí está el cable graduado y aquí está el electrodo. ¿Lo ven? Entonces, cuando este electrodo toca el agua, pues esto tiene una batería, aquí se prende, se escucha un pitido. Pues el pitido se escuchó a los 15 metros, pues el nivel freático está a 15 metros de profundidad. ¿Ok? Así de sencillo. Bueno, entonces pues vamos monitoreando esos niveles con respecto al tiempo y así los estimamos. Bueno, muy bien. Sale, de acuerdo. Ok. Entonces, me regreso a... ¿Dudas? Nada. Ok. Bueno, entonces, pues esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos la zona de infiltración, donde tenemos una zona no saturada, llegamos al nivel freático, que se
El símbolo de este nivel freático es este triangulito con rayitas abajo, ¿de acuerdo? Tenemos la franja capilar, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que acabo de platicarles está descrito aquí, ¿ok? Los ascensos de la franja capilar, cuántos son los ascensos, todo lo tenemos platicado aquí. Bueno, ok, entonces, no hay dudas hasta el momento. Entonces, de ahora en adelante, cuando nos refiramos a agua subterránea, nos estamos refiriendo a la zona de saturación, ¿sí? A la zona saturada. Cuando digamos la profundidad del acuífero está a 40 metros, nos estamos refiriendo a la profundidad del nivel freático. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a darnos, para que no se haga pesada la clase, 5 minutitos. 5 minutos para, 5 o 7 minutos para estirar las piernas, ir al baño, tomar agua, lo que sea. Y nos vemos aquí en un ratito. ¿Ok?
Bueno, ¿andan por ahí? Sí, profe, ya, aquí andamos. Perfecto. ¿Los demás bien? Ok, sale. Bueno, vamos a seguirle. Ya les había dicho que vamos a acabar la clase antes, ¿eh? Porque pues es muy pesado andar en Zoom para todos, entonces tenemos que... No es lo mismo, ¿no? Una hora presencial no es lo mismo que una hora por computadora. Entonces, la idea es que esto no sea tan pesado. Bueno, ok. Sale. Vamos a revisar un poco las unidades hidrogeológicas e hidroestratigrafía. A ver, la estratigrafía, como todos se acuerdan y todos sabemos, pues es una rama de la geología que estudia, digamos, la relación espacio-tiempo de los cuerpos de roca, ¿cierto? Esa es la estratigrafía. Y la hidroestratigrafía es el estudio de esa relación espacio-tiempo de los cuerpos de roca con relación a la importancia del agua, con relación, digamos, al comportamiento que tiene el agua subterránea en cada uno de esos cuerpos de roca. ¿De acuerdo? Bueno, eso nos va a permitir definir diferentes unidades hidrogeológicas. Hago antes un paréntesis antes de empezar. Cualquier roca, cualquier sedimento, cualquier suelo, cualquier material geológico que ustedes han visto, han tenido en sus manos, en muestra de mano, han visto en un afloramiento, o cualquier roca que se perfora en el subsuelo, se puede clasificar como una unidad hidrogeológica. ¿Sí quedó claro? Cualquier basalto, caliza, toba, andesita, riolita, se puede clasificar como una unidad hidrogeológica. Entonces, aquí en hidrogeología, lo que nos interesa más es hablar de hidroestratigrafía más que de estratigrafía y hablar de unidades hidrogeológicas más que de unidades geológicas per se. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Ok, entonces, para eso, digamos, para entender cómo podemos reclasificar las unidades geológicas en hidrogeológicas, vamos a estudiar dos propiedades. La propiedad que van a tener las rocas para almacenar agua y la propiedad que van a tener las rocas para transmitirla. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Quedó claro lo que acabo de decir? En función de la capacidad que tenga un basalto para almacenar el agua que tiene en el interior del basalto, insisto, ¿en dónde? Cuando decimos interior, ¿es en dónde? En el poro, en los poros, en los huecos. Entonces, ¿qué capacidad tendrá un basalto para almacenar agua? ¿Y qué capacidad tendrá ese basalto para que el agua que está almacenada sea transmitida? Ah, pues en función de esas capacidades, reclasificaremos al basalto en una unidad hidrogeológica en particular. ¿De acuerdo? Entonces, habrá un basalto que tenga una capacidad de almacenamiento y transmisión diferente a otro basalto. Aunque los dos basaltos litológicamente sean un basalto, es decir, aunque esas dos unidades litológicamente sean la misma unidad, hidrogeológicamente pueden ser unidades diferentes. Por ejemplo, si tenemos un basalto masivo o un basalto vesicular. ¿Sí? ¿Queda claro lo que estoy diciendo? ¿Tiene sentido o tienen alguna duda antes de empezar formalmente a definir las unidades hidrogeológicas? No, sí, está bien, está claro. Ok. Entonces, en función de esa capacidad que van a tener las rocas para, número 1, almacenar el agua, y número 2, transmitir el agua que está almacenada, haremos una reclasificación y diremos que las unidades hidrogeológicas son estas 4 que se encuentran aquí abajo. Acuíferos, acuitardos, acuícludos y acuífugos. Pero estas dos últimas ya últimamente se juntan en una sola unidad, que son los basamentos hidrogeológicos. ¿Ok? Entonces, diríamos básicamente que existen 3 unidades hidrogeológicas que vamos a poder estudiar para definir una hidroestratigrafía y que son cuerpos de roca que tienen su relación con el agua subterránea. Y estas 3 unidades son acuíferos, acuitardos, y estas 2 las unen, por favor, y le nombramos bases hidrogeológicas o basamentos hidrogeológicos. ¿Ok? Insisto mucho,
¿Qué diferencia habrá entre un acuífero o entre un acuitardo o entre una base impermeable? La capacidad que va a tener una formación geológica o una roca para, número 1, almacenar agua y número 2, transmitir el agua que está almacenada. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo podremos estudiar la importancia que tiene un basalto hidrogeológicamente o la caliza o la toba? Pues en función de estas dos propiedades. ¿De acuerdo? Sobra decir, evidentemente, que la unidad hidrogeológica más importante para nosotros pues es un acuífero, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ¿qué es un acuífero? Pues un acuífero es una formación geológica que almacena agua en cantidades significativas y permite su circulación en el subsuelo para aprovechamiento de diferentes usos. Uso potable, uso doméstico, uso agrícola, uso ambiental. Es decir, ¿qué estamos viendo con estas dos propiedades? A ver, díganmelo ustedes. Un acuífero, ahorita díganmelo en términos cualitativos. Después le pondremos números, créanme. Vamos a ver muchos números. Pero ahorita en términos cualitativos. ¿Qué capacidad tiene una roca, un acuífero, para almacenar agua? ¿Una capacidad alta o una capacidad baja? Una capacidad alta. Una capacidad alta. ¿Y qué capacidad tiene ese acuífero para transmitir el agua que está almacenada? ¿Una capacidad alta o una capacidad baja? Una capacidad alta. Una capacidad alta. Entonces, ¿qué es un acuífero? Pues es una roca, es una formación geológica que permite almacenar mucha cantidad de agua y que la que está almacenada es transmitida. Tiene capacidad de almacenamiento y capacidad de transmisión. ¿Sí quedó claro? Ok. Eso es un acuífero. Ok. ¿Qué rocas forman acuíferos? Depósitos aluviales, aluviones, rocas sedimentarias de grano medio a grueso, como areniscas, conglomerados, rocas fracturadas, como basaltos, como andesitas, y evidentemente rocas kársticas. ¿Ok? Esas son las rocas que llegan a formar los acuíferos más importantes. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Los aluviones, las rocas sedimentarias, las de grano medio a grueso, las rocas fracturadas, algunas veces, no todas, y las rocas kársticas. ¿Ok? Entonces, estas rocas, cuando están saturadas con agua dulce, que es lo que nos interesa además, tienen esas dos características. Insisto, gran capacidad de almacenamiento y gran capacidad de transmisión. Esta formación geológica sí es un acuífero. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Quedó claro? Ok, bien. Después existen los acuitardos. ¿Qué son los acuitardos? Son nombres en latín, ¿eh? No se preocupen por entender el nombre en sí, simplemente entender sus propiedades. Ok. Son formaciones geológicas que aún teniendo cierta capacidad de almacenamiento, su capacidad de transmisión de agua es muy lenta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un acuitardo y un acuífero? Número 1, que la capacidad de almacenamiento es menor, pero número 2, sobre todo, que la capacidad de transmisión de agua es mucho menor. O sea, si me dijeran ustedes, ¿qué tipo de unidad hidrogeológica puede almacenar más cantidad de agua? ¿Un acuífero o un acuitardo? Definitivamente un acuífero. Ok, ¿qué unidad hidrogeológica tiene mayor capacidad de transmisión? ¿Un acuífero o un acuitardo? Mucha más capacidad de transmisión un acuífero. La característica principal de un acuitardo es que el agua que está almacenada, aún pudiendo almacenar agua en cantidades importantes, no como un acuífero, su capacidad de transmisión es muy lenta. ¿Ok? ¿Quedó claro? Esa es la principal característica de un acuitardo, que su capacidad de transmisión de agua es muy, muy lenta. El agua prácticamente no se transmite en el interior de un acuitardo. ¿Sí quedó claro? Ok. ¿Qué tipos de litología son las que hidrogeológicamente pueden formar un acuitardo? Sedimentos de granulometría fina. Limos arcillosos, arcillas, limolitas, ¿de acuerdo? Arenas de grano fino, ¿ok? Intercalaciones de arenas de grano fino, con limos, con arcillas, depósitos lacustres, ¿ok? ¿Sí quedó claro?
Esto va a ser bien importante y les transmito de una vez algo muy importante. La capacidad de transmisión es algo tan trascendental en hidrogeología que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad extractiva que tiene un pozo. Es decir, tú quieres perforar un pozo que te otorgue un caudal muy importante porque tienes que abastecer a una población muy grande y necesitas 40 litros por segundo. ¿A qué vas a buscar? Acuíferos de alta capacidad de transmisión. O sea, rocas de alta capacidad de transmisión. ¿Quieres sacarle 40 litros por segundo a través de un pozo a una arcilla? Estás absolutamente frito. Nunca vas a poder hacerlo. Nunca vas a poder hacerlo porque la capacidad de transmisión de una arcilla es sumamente baja. No vas a poder extraer el agua. Entonces, la extracción está en función de la transmisión. Entonces, es así de importante poder entender estos conceptos de una manera adecuada. ¿Sí quedó claro? Ok, bien. Perfecto. Pues es un acuitado. Bueno, y después, no voy a entrar en detalles del acuicludo y el acuífugo porque son formaciones muy similares entre sí. Lo que puedo decir es que las bases impermeables en general son formaciones geológicas que ni almacenan ni transmiten agua. Es decir, son rocas francamente impermeables o lo más cercano a impermeables. Por ejemplo, rocas cristalinas sanas, rocas ígneas, rocas intrusivas, rocas metamórficas, un gneiss, un granito, una granodiorita, un esquisto, es lo que conocemos como estas bases impermeables. O sea, los basamentos impermeables de los acuíferos generalmente están formados por rocas cristalinas, que ni almacenan ni transmiten agua. ¿Sí quedó claro? Ok, muy bien. ¿Dudas al respecto? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda? Entonces entendemos perfectamente bien qué quiere decir cómo poder trasladar una unidad geológica a una unidad hidrogeológica. ¿Ok? Bueno, de ahora en adelante, entonces, todas las reclasificaciones o todo el análisis geológico que vamos a hacer, eventualmente nos debe servir para que las rocas de una región, de una zona que estamos estudiando, las clasifiquemos en acuíferos, acuitardos y bases impermeables. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo les dijera, voy a quitar un poquito para verlos. Si yo les dijera, a ver, tengo una zona de estudio, una carta geológica, con 15 formaciones geológicas. La columna estratigráfica está formada por estas 15 formaciones geológicas. ¿De acuerdo? Ahora yo quiero transformar esa carta geológica a un mapa hidrogeológico. A un mapa hidrogeológico. ¿Qué tendrían que hacer? ¿O qué querrían expresar en ese mapa hidrogeológico a partir de la carta geológica de esas 15 formaciones? Yo pondría cómo están conectadas, cuál es la relación entre estos acuíferos a partir de esa carta hidrogeológica y, no sé, determinar, no sé, como dijo, la capacidad de transmisión y la capacidad de almacenamiento de cada acuífero, ¿no? Para entender mejor el comportamiento pues, de toda la red. Ajá. A ver, va por ahí. ¿Quién le ayuda, Enrique? Podría ser que con base en el tipo de roca que esté, digamos, en la columna, bueno, sí, con base en el tipo de roca podemos definir digamos, qué unidad hidrogeológica es. Por ejemplo, si tenemos, no sé, cuarzo, que generalmente pues suele ser impermeable, pues podemos decir que podría corresponder a un vaciamiento hidrogeológico, o si tenemos esquistos o X y cosa, ¿no? Una roca metamórfica. Va por ahí con lo que dice Manuel. A ver,
Si yo tengo 15 rocas, 15 formaciones geológicas, 15 niveles estratigráficos en una zona, y quiero estudiar la zona desde el punto de vista hidrogeológico, lo que voy a querer hacer es transformar esas unidades geológicas a unidades hidrogeológicas. Entonces voy a unir o voy a decir, ¿sabes qué? A lo mejor, a ver, por ejemplo, ejemplos. Tengo un nivel de areniscas y tengo otro nivel de conglomerados. Ok. Son dos niveles estratigráficos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Son dos formaciones diferentes, incluso con dos edades y con dos litologías diferentes. Pero ¿qué tal si la arenisca forma un acuífero que además se encuentra interconectado hidráulicamente? O sea que hay una comunicación hidráulica con otro acuífero en un conglomerado. Y tal vez la arenisca está subyaciendo al conglomerado. Quiere decir que la arenisca es un horizonte que tiene saturación de agua y el conglomerado es otro horizonte que tiene saturación de agua. Y hay una comunicación hidráulica entre ambas. Ah, pues esas dos unidades para mí representan un solo acuífero, una sola unidad hidrogeológica que es un acuífero. Tal vez le voy a poner el apellido acuífero granular, por ejemplo. Entonces, esas dos unidades, a mí no me interesa que sean dos unidades litológicas diferentes y que tengan un origen geológico y distinto y que una tenga deformación y que la otra esté fracturada. Me importa que si las dos forman acuíferos, a esas dos le voy a llamar un solo acuífero. Entonces ya hice una reclasificación de dos unidades geológicas, las, digamos, incorporé o acoplé en una sola unidad hidrogeológica, que es un acuífero granular. ¿Sí queda claro? Después puedo llegar, por ejemplo, a tener diferentes rocas fracturadas, diferentes rocas volcánicas fracturadas. Y tengo un basalto, tengo una andesita basáltica y tengo una andesita. Y tengo una toba andesítica. Tengo esas 4 unidades. Ah, pues ¿qué tal si esas 4 unidades las englobo en un solo acuífero, que puede ser un acuífero volcánico fracturado? ¿Sí quedó claro? Entonces ya resulta que de esas 8 o 9 unidades geológicas, solo tengo 2 acuíferos. Y después, como decía su compañero Emanuel, tal vez tengo ahí una roca metamórfica que tiene cambios de facies y pasa de un esquisto, pasa de una filita a una pizarra y después de una pizarra hay un afloramiento o hay una roca de esquisto. Ah, pues a mí no me interesa, sinceramente siendo hidrogeólogo, estudiar la geología a fondo y la génesis y las condiciones de presión y temperatura que dieron lugar a la pizarra, a la filita y al esquisto. ¿Sí? A mí lo que me interesa es sacarle agua a esas 3 rocas. ¿Puedo sacarle agua a esas 3 rocas? No, no puedo, porque son basamentos impermeables, porque tienen una capacidad de almacenamiento prácticamente nula y una capacidad de transmisión prácticamente nula. Ah, entonces esas 3 formaciones geológicas las bautizo en mi mapa como basamento hidrogeológico. ¿De acuerdo? Y después por ahí tengo algunos horizontes de sedimentos de granulometría fina, de arcillas, de limos arcillosos, lentes de lacustres que se van acuñando. Ah, pues todos esos 4 o 5 paquetes estratigráficos los clasifico como acuitardos. Y entonces mi mapa hidrogeológico lo transformé de 15 unidades geológicas tal vez a 3 o 4 unidades hidrogeológicas. A 4, de acuerdo a los ejemplos que pusimos. Un sistema acuífero granular, un sistema acuífero fracturado, un acuitardo y un basamento hidrogeológico. ¿Sí quedó claro? Por supuesto que tengo que prestar atención ya en las características geológicas, pero de cada unidad hidrogeológica, ver qué espesores tengo, ver dónde me va a convenir perforar, ver dónde voy a poder, dónde tengo mayores capacidades de transmisión, dónde tengo mayor capacidad de almacenamiento, dónde voy a tener caudales o pozos que me otorguen un mayor caudal, dónde voy a meter, por ejemplo, que no hemos platicado nada, una componente de calidad del agua, dónde voy a tener una mejor calidad del agua, dónde están las zonas de recarga, si tengo por ahí un río, cómo está jugando el acuífero con respecto al río, si el acuífero le cede agua al río, si el río le cede agua al acuífero, etcétera, etcétera. En eso voy a centrar mis esfuerzos, en un estudio hidrogeológico, en calcular el volumen de agua que está almacenado en esos conglomerados, areniscas, etcétera, etcétera. ¿Sí quedó claro? En eso voy a centrar mis esfuerzos en un estudio hidrogeológico, ¿sí?
No volverme loco en los periodos de deformación de la orogenia laramide de la arenisca, me vale 4 pepinos. Lo que me interesa es estudiar cómo voy a sacar el agua, qué características de los pozos tengo que tener, dónde se encuentra una mayor calidad del agua, dónde tengo una degradación de la calidad del agua, dónde se encuentra la zona de recarga. Y estudiar la hidrogeología. Por eso no me voy a volver loco con todos los nivelitos estratigráficos. Pero sí voy a tener una idea clara de la estratigrafía para transformarla a fines hidrogeológicos. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ok, eso es lo que vamos a estar haciendo. Bueno, y en la próxima clase, cuando empecemos a definir los tipos de acuíferos, ya podremos afinar mucho más ese mapa. Por ejemplo, a partir de la próxima clase, definiremos que en función del comportamiento hidráulico, podrá haber acuíferos que vamos a definir como libres, o acuíferos confinados, o acuíferos semiconfinados. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues es el comportamiento hidráulico que tiene el agua contenido en un acuífero. Ahí sí vamos a empezar a hablar ya de presiones, y vamos a empezar a hablar de cargas, y vamos a empezar a hablar de energía. Entonces, ese mapa hidrogeológico lo podemos transformar y decir, mira, aquí tengo un acuífero, pero en este sistema acuífero. Pero este sistema acuífero, en esta zona, tengo un acuífero que se comporte como libre. Y en esta zona ya el acuífero se comporta como confinado. La presión del agua en el acuífero libre es equivalente a la presión atmosférica. Pero la presión del agua en el acuífero confinado es mayor a la atmosférica. Eso, ¿por qué es importante? Ya lo veremos más adelante, porque, por ejemplo, le puedo sacar más agua a un acuífero libre que a un confinado. Entonces, necesito saber en qué zona el acuífero se comporta como libre y en qué zona se comporta el acuífero como confinado. Porque si tengo que hacer un diseño del desarrollo de ese acuífero, voy a centrar la perforación de los pozos en la zona donde el acuífero sea libre, en lugar de la zona donde el acuífero sea confinado. ¿Por qué? Porque ya lo veremos más adelante cuando definamos los parámetros de rendimiento específico. Un acuífero libre tiene mayor capacidad de cederme agua a partir de pozos que un acuífero confinado. ¿Sí quedó claro? Y en realidad todo parte, por supuesto, de la geología. Todo parte de la geología. Pero no es que nos quedemos nada más en el ámbito de la geología. Lo ideal es empezar a saltar a unidades hidrogeológicas, unidades estratigráficas y eventualmente parámetros. ¿Ok? Bueno, entonces ya van viendo más o menos hacia dónde vamos a ir orientando la clase. Bueno, muy bien. Quiero detener aquí la clase porque vamos a empezar a explicar la clasificación de los acuíferos y sí es necesario que tengamos toda la película completa para no interrumpir a la mitad de lo que significa un acuífero libre o un confinado o un semiconfinado. Bueno, tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas. ¿Hay alguna duda de lo que platicamos en la clase el día de hoy? ¿Nada? ¿Todo está perfectamente claro? ¿A poco no hay ni una sola duda? Profesor, de manera cuantitativa, ¿cómo se puede conocer la transmisión del agua? Uy, mano, veremos N-1 métodos en su momento para hacerlo. Pero básicamente a partir de pruebas de bombeo. Las pruebas de bombeo son experimentos controlados que se hacen a nivel de campo. Les voy antecediendo un poquito el tema. Donde en un pozo generamos una extracción en el pozo durante un día o 2 días o 3 días y vamos midiendo cómo va decreciendo el nivel, en la profundidad del nivel freático con respecto al tiempo. ¿Sí? Si tú tienes un pozo y en ese pozo tienes un nivel establecido y empiezas a sacar 30 litros por segundo, ese nivel va a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Va a descender. Como cuando están tomando una Coca-Cola y tienen un popote, ¿no? Le chupan al popote y ¿qué pasa en el nivel de la Coca-Cola? Pues baja. Por lo mismo un pozo en agua subterránea. Ese nivel empieza a bajar. ¿Sí me sigues, Carlos? Ese nivel empieza a bajar. Ahora, ese nivel lo vamos a empezar a monitorear, a registrar en campo con respecto al tiempo. Primero cada X número de segundos, después cada X número de minutos y después cada X número de horas. Durante 2 días o 3 días de experimento continuo en campo. ¿Ok? Y esos datos los vamos a analizar con modelos matemáticos, con modelos gráficos y básicamente con soluciones analíticas de la ecuación general de flujo. Ya me estoy adelantando mucho. Y con eso vamos a poder estimar la capacidad que tiene de transmisión que tiene un acuífero, o la capacidad de almacenamiento, o la permeabilidad, o la conductividad hidráulica. ¿De acuerdo?
en función de estas pruebas de campo que veremos con, la verdad, con mucho detalle, ya prácticamente en el último tema, que es el tema de hidráulica de pozos. ¿Ok? Sí, gracias. Mientras podemos hacer una inferencia en función de la litología. Eso sí podemos hacer una estimación muy gruesa en función de la litología. Ah, pues si la litología son areniscas, ¿qué areniscas? De grano medio. Ah, pues yo supongo entonces que más o menos está bien estudiado que una arenisca de grano medio tiene una conductividad hidráulica de 5 metros por día, ¿ok? ¿Y qué espesor tenemos de la formación? Pues tenemos 150 metros. Pues entonces saco 2, 3 cálculos y puedo empezar a jugar con las capacidades de transmisión. Pero de manera más adecuada y más precisa es a partir de experimentos en pozos en campo que se llaman pruebas de bombeo. Ok, bueno, muy bien. ¿Quién más tiene alguna duda? ¿Nadie? Yo, Sí, Grimaldo. si encontramos el nivel freático con metiendo una sonda, se puede estimar de alguna manera